El misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 y el Salmo capítulo 8 versículos 3 y 4. Vamos a leer estos dos pasajes de la Biblia. Salmos capítulo 8 versículos 3 y 4. El tema de esta campaña, de este primer culto de esta semana evangelística es el misterio de la piedad. Dice la palabra del Señor Jesús: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, díganlo ustedes, para que lo visites. Ahora, primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Gracias a Dios y los hermanos que por aquí escriben ese amén, dando a entender de que están oyendo la palabra y atentos. Yo aquí voy mirando también. Primera de Timoteo capítulo 3, el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Vamos así entrando de una vez. El propósito, como usted puede observarlo allí a través de esos pedacitos de jarrón, ¿usted qué haría con unos pedazos? Yo creo que agarraría la escoba y el recogedor y los botaría. El hombre en el pecado es así. El diablo le dice: no sirves para nada. Tu familia te dejó, así que atente ahora contra su vida. Pero quiero que usted entienda lo siguiente. El objetivo es que los oyentes comprendan que el Dios único, no solamente numéricamente, sino único también en amor, fue el mismo quien en su grande e inexplicable amor y bondad vino a esta tierra en forma de hombre a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que el oyente que lo comprenda corresponda a ese amor divino, renunciando al pecado, acercándose a Dios y viviendo para Dios. Ese es el propósito. Vea usted que usted comprenda ese grande amor del único Dios, no solo numéricamente. Dios no es único solo numéricamente. Él es único en amor y bondad. Y ese Dios único en amor y bondad vino a este mundo en forma de hombre a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos y amigos, el amor de Dios por el hombre es un amor incomparable e inexplicable, que se sale de la razón humana, que se sale de la lógica. El apóstol Pablo define como el amor que excede a todo conocimiento. Así define el apóstol Pablo el amor de Dios. Hermano, yo siempre me pregunto, ¿qué necesidad tenía Dios de venir a este mundo a buscar lo que se había perdido? Pero ese es el amor de Dios. Vino a buscar la oveja que estaba perdida. Vino a buscar el hombre que estaba perdido. Ese es el amor de Dios. Y repito, el apóstol Pablo lo define como el amor que excede todo conocimiento. Así dice Efesios, el capítulo 3, del verso 17 al verso 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que el amor de Dios, repito, por el hombre perdido, es un amor incomparable, es un amor inexplicable, es el amor que excede a todo conocimiento. Hablemos entonces de los siguientes aspectos. ¿Qué es el misterio de la piedad? Número 2, vamos a hablar que Dios fue manifestado en carne. Pero para ello necesitamos hablar de la naturaleza de Dios, de la manifestación de Dios en los postreros días, algunas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Necesitamos hablar de la manifestación más grande y vamos a hablar de que Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos amados, ¿qué es el misterio de la piedad? ¿Qué es el misterio de la piedad? Vamos a responder esta pregunta, definiendo primero qué es la palabra misterio. Misterio del griego mysterium, que significa algo que por sí solo no es obvio y que está por encima de la percepción humana. Así define la palabra en su lenguaje original en el griego. Algo que está por encima de la percepción humana. Algo que no se puede entender. Hecho cuya naturaleza, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Piedad significa del griego eusebia, que significa con referencia a Dios, sentimiento espontáneo del corazón o de bondad. Quiere decir entonces, amados hermanos, que el misterio de la piedad es la manifestación del gran amor de Dios por el hombre perdido, que siendo Dios, no estimó su ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amor que la razón humana no alcanza a comprender. El apóstol Pablo tuvo que decir acerca del misterio de la piedad, que es grande y que es indiscutible. Él dice grande. ¿Qué quiere decir grande? Que no cabe en la razón humana, que se sale de los límites. ¿Y qué quiere decir indiscutible? Que no tiene controversia, que es sin objeción. Amigo querido y hermano, usted podrá discutir lo que sea, pero el apóstol dice, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Y repito, el misterio de la piedad es la manifestación del gran amor de Dios por el hombre perdido, que siendo Dios no estimó su ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, amor que la razón humana no alcanza a comprender. Me llamó la atención, y es que Pablo es el único quien expresa con claridad acerca del misterio de la piedad. Pablo es el escritor del Nuevo Testamento a quien se le reconoce esta expresión, el misterio de la piedad. Y yo me puse a pensar, ¿por qué Pablo lo diría? Y entonces me encuentro que Pablo, llamado antes Saulo de Tarso, era un enemigo acérrimo del cristianismo y era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesús. Estaba decidido a raer el nombre de Jesús y a desaparecer a los cristianos a la fuerza. Así dice Hechos capítulo 8 verso 3, que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero un día este hombre, mientras iba camino a Damasco, el amor de Cristo lo alcanzó.
El amor de Cristo lo alcanzó. Y entonces cuando el amor de Cristo lo alcanzó, el que no se sentía de pronto bienvenido al reino de Dios, el que de pronto creía que no tenía parte en esta salvación, Dios no solamente lo salvó, sino que lo llamó a servirle en su obra. Así que Pablo tiene que decir en 1 Timoteo capítulo 1, el verso 12 al 17, escucha, amado, el amor de Jesucristo alcanzó a este perseguidor, amor que él no merecía por todo lo que había hecho. Oiga, hermano, amor que Pablo no merecía por ser un perseguidor de la iglesia, pero no solamente Dios lo salvó, sino que lo llamó a servirle. Por eso él tiene que decir en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él no se consideraba fiel, pero Dios lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Pero dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, a él sea honor y gloria por los siglos. Amén. Con razón que el apóstol Pablo entonces tiene que hablar, es el único el que habla del misterio de la piedad, porque él no merecía el amor de Dios según él, pero el amor de Dios lo alcanzó y no solamente lo salvó, sino que lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Amigo, de pronto usted dirá, yo he ofendido tanto, o de alguien, pronto alguien que esté apartado estará diciendo, uy, es que yo, pastor, yo he pecado mucho, yo no creo que yo no merezco el amor de Dios. Yo quiero decirle algo, grande e indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Dale un aplauso al Señor allá, hermano. Dale un aplauso al Señor, amigo. E indiscutiblemente, de pronto alguien diga, tú no mereces servir, tú no mereces ser salvo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y sabes cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Escúchelo bien, Dios fue manifestado en carne. Escúchelo bien, amigo, de pronto haya por ahí alguien que tenga confusión si Dios es una trinidad o una dualidad. Escúchalo bien, Dios fue manifestado en carne. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, el verso 24, que Dios es espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Y un espíritu, como dice la misma Biblia, no tiene manos ni tiene pies. No tiene carne, no tiene huesos. Un espíritu es algo incorpóreo. Un espíritu es algo que no se puede ver. Y cuando yo digo que Dios es espíritu, estoy diciendo que Él no se puede ver con estos ojos de la carne. Entonces, ¿qué significa que Dios fue manifestado en carne? La palabra manifestación viene del griego phanerú, que significa hacerse aparente, presentarse, mostrarse, aparecerse, dejarse ver, dejarse ver. Eso es dejarse ver. Manifestarse es eso, dejarse ver. Yo quiero por favor volver a repetir eso. Manifestación es dejarse ver. Entonces cuando la Biblia dice Dios fue manifestado en carne, lo que está diciendo es Dios se dejó ver, pero en carne. Aleluya. Grande es el misterio de la piedad. El Dios espíritu incorpóreo que no se ve, se dejó ver en carne. Alguien se atrevió a decir, se lo digo con el temor de Dios y con verdad, mi esposa sabe que no estoy mintiendo, pero alguien se atrevió a decir que cuando leemos 1 Timoteo 3:16 había que preguntar primero cuál Dios, para justificar la doctrina de los hombres acerca de la Trinidad. Pero la Biblia es clara
en su lenguaje original del griego al afirmar que Dios, el único, fue manifestado en carne. Dios Espíritu se dejó ver. En el Antiguo Testamento encontramos al Dios Espíritu. La manera para acercarse al hombre, ¿qué hacía el Señor? Se manifestaba en algo. Dios siempre ha querido tener un encuentro personal con el hombre. Dios siempre ha querido estar en contacto con el hombre. Y como estos ojos no pueden verlo, entonces Él ha buscado la forma de aparecerse, de que le viera. Y entonces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos a Abraham. Ahí puse algunas manifestaciones de Dios. Recuerde, dejarse ver. Entonces dice la Biblia en Génesis, el capítulo 18, por ejemplo, del verso 1 al verso 3. Después le apareció, es decir, se manifestó, se dejó ver Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor. Él no vio una Trinidad, él vio a Jehová manifestado en un hombre, es decir, Jehová se dejó ver de Abraham porque iba en forma de hombre, en forma de varón. A Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3 del 1 al 2, se dejó ver en forma de ángel y fuego. Jehová, el Dios invisible, quería que a Moisés lo viera. El Señor, Dios Todopoderoso, el invisible, el que es espíritu, quería que a Moisés lo viera. Ojalá tú entiendas, querido amigo, Él quiere que tú le veas. Y a través de estos programas quiere manifestar su gloria. Él quería que Moisés le viera, así que se manifestó en forma de ángel y fuego. Dice la Biblia, Éxodo 3 del 1 al 2, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y dice, y se le apareció, subrayo la palabra apareció, es decir, se dejó ver. Dios se dejó ver de Moisés en forma de ángel, en una llama de fuego en medio de la zarza. Pero no quiere decir que entonces el fuego ahora uno, el ángel era otro y Dios era otro. No, era Dios en el ángel. Dios se le apareció al pueblo de Israel también en forma de nube y fuego. La Biblia dice que en el día iba el pueblo miraba a Dios en forma de nube y en la noche lo veía en forma de fuego. Pero eran, repito, apariciones de Dios para que los ojos del hombre le vieran. ¿Y qué decir de Isaías? Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías fue al templo y dice la Biblia, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. O sea, Dios se manifestó a Isaías en forma de rey de reyes. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Quiero que por favor graben esto. Cada vez que Dios quiso manifestarse al hombre en el Antiguo Testamento, traía un mensaje, traía algo para él, traía algo especial. ¿Qué me dice usted de Job, por ejemplo? ¿Recuerda usted de Job capítulo 38, versículo 1 y 2? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Recuerden ustedes que Job estaba viviendo una calamidad terrible. No sé cuánto tiempo había sucedido, pero lo cierto es que lo había perdido todo, hasta su propia salud, hasta su propia familia, hasta sus propios empleados, hasta sus propios amigos. Pero cuando ya no podía más, el mismo Dios Espíritu se le apareció a Job, y para que Job pudiera verlo, se le apareció en forma de torbellino. Y cuando Job vio al torbellino, entendió que era Dios, porque Dios le dijo en el verso 2:38, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando Dios terminó de hablar con Job, Job se postró en tierra ante Dios y le dijo, oh Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿qué era lo que había visto Job? Una manifestación de Dios. Hermanos y amigos, el misterio de la piedad es este, que Dios fue manifestado en carne. Dios en este tiempo no se manifestó en forma de nube. Dios para estos postreros días no se manifestó en forma de ángel, no se manifestó en forma de fuego, no se manifestó en forma de torbellino. Dios para los postreros días prometió venir
Hace 2000 años se cumplió esa profecía, pero cuando la había anunciado 500 años antes de Cristo, Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios empezó a decirle a Isaías: Isaías, necesito que abra la boca y le diga a este pueblo que ya no me voy a manifestar en forma de ángel, ya no me voy a manifestar en forma de torbellino, ya no me voy a manifestar en forma de fuego, voy a estar con ustedes. Aleluya. Porque en el Antiguo Testamento eran teofanías, manifestaciones momentáneas de Dios, pero ahora el Señor dice: voy a estar con ustedes. Dice Isaías capítulo 52, el versículo 5 y 6. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Querido amigo, escúchalo por favor. El Dios del Antiguo Testamento, el único, el que se le apareció a Abraham, el que se le apareció a Moisés en forma de ángel y de fuego, el que se le apareció al pueblo de Israel en forma de nube y de fuego, el que se le apareció a Isaías en forma de rey de reyes, el que se le apareció a Job en forma de torbellino, es el mismo Dios que entonces puso en la boca de Isaías diciéndole: dígale a este pueblo que yo mismo que hablo estaré presente. El mismo Dios Espíritu del Antiguo Testamento estaba diseñando un plan, y es que en ese plan Él mismo estaría aquí presente, vendría como hombre, y al venir como hombre tenía que engendrar un ser en una mujer y nacer como todos los hombres y vivir como todos los hombres. Gloria al Rey de la Gloria, hermanos amados. Y sabe una cosa, efectivamente sucedió. La profecía de Isaías se cumplió. Dice Isaías, dice Lucas capítulo 2, el verso 10, el verso 11. Grande es el misterio de la piedad. Acuérdese bien, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Dice Lucas capítulo 2, del verso 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo no sé qué evidencia quieras tú, amigo, acerca de lo que le estoy hablando, pero lo que le estoy diciendo es claro. Grande es el misterio de la piedad. El Dios único, el Dios único, en estos postreros días decidió en su soberana voluntad, en su soberana sabiduría y en su inescrutable amor manifestarse en carne. Fue Dios mismo, un Salvador que es Cristo el Señor. Yo lo he dicho, Jehová llegó a Belén, no fue otro. No fue la segunda persona de la Trinidad, porque no existe. No fue otro. Qué pena con alguien que de pronto crea que sí es así. Bíblicamente no. No. Jehová mismo llegó a Belén a ser lo que nunca había sido. Él había sido fuego, Él había sido en forma de nube, Él había sido en forma de torbellino, pero Jehová en esta ocasión llegó a Belén a ser lo que nunca había sido, sin dejar de ser lo que siempre ha sido. ¿Y qué es lo que siempre ha sido? Dios. Por eso Romanos 9:5 lo dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es el misterio de la piedad. Vuelvo, insisto, ese es el misterio de la piedad, la manifestación del gran amor de Dios por el hombre perdido, que siendo Dios no estimó su ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amor que la razón humana no alcanza a comprender. Yo me pregunto, ¿no? Digo yo aquí,
Yo me pregunto, los ángeles diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo así que tú te vas para la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo así que tú, Señor? Porque dice la Biblia que Él siendo rico se hizo pobre. ¿Por qué se hizo? Por amor a ti, perdido. Por amor a ti, amigo, amiga. Por amor a los pecadores. Los ángeles no entendieron. Isaías hablaba, pero tampoco comprendía. Pero nosotros hoy que podemos mirar por el retrovisor y mirar al Calvario, entendemos ahora sí ese gran amor de Dios del que el apóstol Pablo tuvo que decir, grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, créalo o no, Dios fue manifestado en carne y no hay discusión. El Señor no vino porque no tenía nada que hacer allá. El Señor no vino porque, a ver, voy aquí de turista, quiero mirar la tierra. No. El Señor vino con un propósito. Dice Lucas capítulo 19, el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero insisto, amigo querido, no fue otro. No, que vino la segunda persona. No es verdad. El único Dios del Antiguo Testamento que se había manifestado a los padres de muchas maneras, en estos postreros días se estaba manifestando en forma de Hijo, pero no quiere decir que Él es uno y el Hijo es otro, no. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y como dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero la intención de este mensaje número 1 de esta semana evangelística es que tú entiendas que el mismo Dios, siendo rico, se hizo pobre para salvar a los perdidos. Obra que no se quedó en el pasado, obra que se sigue llevando a cabo hoy, porque Cristo, el que vino, Jesucristo el Señor, fue al Calvario, murió y resucitó. Y esa obra, esa resurrección es la garantía de que hoy los pecadores alcancen todavía salvación. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sabe, hermanos amados, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es amor. Eso es amor. Que Dios venga a buscar esa vasija rota, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es amor. No es otra cosa, es amor. Pues, hermanos amados, un ejemplo claro es el endemoniado gadareno. ¿Qué dice la Biblia del endemoniado gadareno? Nadie daba nada por él. La sociedad lo había echado fuera. La sociedad lo había despachado de su lugar, de su ciudad. Lo había despachado de sus contornos. ¿Y a dónde le tocó ir a este pobre hombre? Al sepulcro, al cementerio. Allá vivía una vida arruinada. Ve, hermano, yo creo que la gente que pasaba por allá diría, ese hombre se murió así. Ese hombre ya no va a tener cambio. Ese hombre ya jamás va a volver a ser como antes era. Ese hombre ya nunca va a recuperar su familia. ¿Cuántas personas ya habían enterrado, le habían puesto la etiqueta al endemoniado gadareno? Ya no cambia. ¿Cuántos habían dicho, desahuciado? Ya estaba perdido. Pero sabe, hermanos amados, que el Dios que se manifestó en carne, a mí me llama la atención. Si usted analiza bien la Biblia, usted va a leer en Marcos capítulo 4, verso 35, que el Señor le dijo algo a los apóstoles: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Vuelvo y digo, Dios se manifestó en carne porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo ponía el ejemplo, la imagen de un jarrón roto. ¿Qué haría usted con un jarrón roto ya vuelto pedazos? Hombre, usted lo bota y se compra otro. Pero si ese jarrón le costó algo grande, usted vaya a ver cómo lo pega. Hermano, lo que Dios hizo con sus propias manos. Él a la luz dijo, sea la luz, y fue la luz.
Él dijo: haya lumbreras, y aparecieron lumbreras. Produzca la tierra hierba, y produjo la tierra. Pero el único a quien Dios quiso hacer con sus propias manos fue el hombre. Y cuando el hombre obedeció al diablo, quedó preso en él, y el diablo empezó a corromperlo. Pero el Dios de la gloria, viendo el hombre perdido como un jarrón vuelto pedazos, el Señor no quiso quizás botarlo a la basura, sino que dijo: me voy a salvar al hombre, me voy a salvar lo que es mío. Y de pronto el arcángel Miguel o Gabriel: Señor, pero ¿por qué lo haces? Ese es mi amor. Ese es el misterio de la piedad. El amor de Dios que el hombre no alcanza a comprender. Y estando en su manifestación de carne, lo demostró con aquel endemoniado gadareno, como por ejemplo, dice la Biblia, que le dijo a los apóstoles: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pero escúcheme, hermano, escúcheme, amigo querido, escúcheme. ¿Sabe por quién iba para el otro lado? No iba por alguien importante, según la sociedad. No iba por alguien que de pronto estaba bien acomodado económicamente. No iba por alguien que de pronto tenía fama allí en el pueblo. Iba por alguien a quien la sociedad lo había etiquetado como desahuciado. Iba por alguien a quien la sociedad le había dicho: ya no tiene cambio, se morirá así. Pero el amor de Dios fue tan grande que entonces dice la Biblia que le dijo a los apóstoles: crucemos al otro lado, pasemos al otro lado. Hermano, y grata sorpresa, cuando llegan al otro lado, el Señor, los apóstoles, yo me imagino: oh Señor, pero ¿por quién pasamos al otro lado? Y el Señor les muestra: vea, ese hombre me necesita. No, Señor, pero ya no hay que hacer nada por él. Ya es un desahuciado, no hay que hacer nada por él. Y el Señor le dijo: no, lo que el hombre echó a un lado, a mí me sirve, porque yo lo creé, yo lo formé, yo lo hice. Oh, hermano amado, ese es el cuadro de muchos hoy. La sociedad los ha etiquetado como el drogadicto que ya no cambia, como el ladrón que ya no cambia, como el homosexual que ya no cambia, como la lesbiana que no cambia. Lo ha etiquetado como el borracho que nadie va a cambiar. Pero yo quiero decirle a alguien que de pronto la sociedad ya lo etiquetó como que ya no cambia. Jesucristo, el Dios manifestado en carne, quiere salvarlo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mismo Dios que se manifestó en carne, que liberó al endemoniado gadareno, dejándolo como un hombre cambiado totalmente, tanto que la sociedad quedó asombrada. Ese Dios todopoderoso sigue haciendo esa obra de buscar y salvar lo que se ha perdido a través de la predicación de este glorioso evangelio. Y yo quiero decirle, hoy el Señor Jesucristo está mostrándole el camino para que tú le digas: Señor, la sociedad me etiquetó como el fornicario, me etiquetó como el adúltero, me etiquetó como el pecador, pero Dios mío, yo creo que tu amor puede cambiarme, y le aseguro que si alguien de todo corazón se atreve a creer esta palabra y a decirle: Señor Jesús, grande es tu amor, sálvame, alcánzame con tu amor, así como ese amor alcanzó a Pablo, lo alcanzará a usted, y tendrá que decir como el apóstol Pablo al final: grande es el misterio de la piedad. Yo no sé, amados hermanos, si me he hecho entender. Yo no sé si usted me ha hecho entender, pero grande es el misterio de la piedad. El mismo Dios que no tenía necesidad de venir, vino por amor a ti y a mí. Siendo rico se hizo pobre. El apóstol Pablo dijo: yo no merecía este amor, pero su amor me alcanzó. ¿Qué diría el endemoniado gadareno? Porque dice que él se fue a predicar a la región de Decápolis. ¿Qué diría el endemoniado gadareno? ¿Qué diría el endemoniado gadareno?
Yo no merecía el amor, yo no merecía el cambio, yo no merecía. ¿Sabe usted por qué el endemoniado gadareno llegó a ese nivel? Porque así le paga el diablo al que bien le sirve. Él diría, yo no merecía. Pero ¿quién te salvó, endemoniado? ¿Quién te salvó? ¿Quién te cambió? Yo me imagino a aquel hombre diciendo, llegó a la ribera, llegó a la costa, uno que nunca había visto, y me liberó y me salvó. Oh, grande es el misterio del amor. Hermanos y amigos, yo quiero orar. Hoy aquí estamos en una transmisión virtual. Ni cómo decirle a usted que pasa aquí al altar a que se arrodille. Esto nos ha enseñado a que hay que buscar a Dios de verdad. Pero si en este momento algún amigo me escuchó, que crea que no merece el amor de Dios, yo le digo, grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne por ti. Él mismo vino y señaló el camino que nos conduce a Él y a la vida eterna. Estuvo en esta tierra en carne hasta los 33 años y se fue al cielo en su manifestación. Pero dejó el evangelio para que muchos perdidos alcancen la salvación. ¿Qué amigo se quiere entregar hoy a Cristo? Un amigo que quiera aceptar el amor de Dios. El jueves seguirá la parte del Calvario. El hermano Alfonso Prada estará predicando la palabra. Pero ¿qué amigo quiere decirle, Señor, acepto tu amor? Tú viniste a buscarme. Dígale, Señor, aquí estoy. Soy un borracho, no importa cómo seas. Soy un adúltero, no importa si eres un adúltero o una adúltera. Solamente dile, Señor, la mujer adúltera la iban a lapidar, la iban a mutilar, la iban a apedrear. Pero gracias a Dios que se encontró con el amor, que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entrégate al Señor. Señor Jesús, ruego por los que allá en sus hogares han levantado su mano en señal, Señor Jesús, de que corresponden a tu amor. Alguien está escribiendo, Señor, acepto tu amor. Paola Cuña, Dios te bendiga. ¿Qué amigo más quiere decirlo por aquí que acepta a Cristo? Aleluya, aleluya. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los pedazos, aleluya, de mi roto corazón. Gracias por tu amor. Señor, gracias.
gracia y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras hoy. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón e hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez.